Gloria a Cristo. Bueno, el domingo pasado comenzamos una serie que yo creo que nos va a llevar algunos meses, semanas, no sé, llamada Volver a la Senda Antigua, donde tomamos como texto base el texto de Jeremías 6:16. Para los que estuvieron. Para los que no estuvieron, les recomiendo que busquen en YouTube esta enseñanza. Ahí en Esperanza de Vida Sonora es el lugar donde pueden encontrar estas enseñanzas y todas las que hemos dado por los últimos años, meses. Esperanza de Vida Sonora, acuérdese, Esperanza de Vida Sonora, porque le parece Esperanza de Vida, pero tiene que decir Sonora, y ahí va a aparecer un logotipo azul. Y va a ver el título de las predicaciones, de las enseñanzas. Entonces, les decía que comenzamos a ver esto de esta serie de Volver a la Senda Antigua, tomando como texto Jeremías 6:16, donde dice: así dijo Jehová. Acompáñenme, vamos a buscarlo, Jeremías 6:16. Gloria a Cristo. Jeremías 6:16. Me sigue con su vista solamente si gusta. Amén. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Le parece bien si oramos? Padre, en este día te damos gracias, Señor, por el amor, Dios, que tú nos das, por los cuidados. Yo te pido en este día que me ayudes a trazar tu palabra, Señor, las ideas de tu palabra de manera correcta, para que produzcan cambios, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y nuestras vidas sean cimentadas en el fundamento correcto de tu palabra, Dios, conforme a tu voluntad y a tus propósitos, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y también vimos Efesios 2:20. Porque decíamos, bueno, vamos a ver cuál es el buen camino para andar por él. Y dijimos, pero ¿qué es eso de regresar a las sendas antiguas? Y en la palabra nos encontramos que la misma palabra nos da la respuesta ahí en Efesios 2:20, donde nos dice: edificados sobre el fundamento, ¿lo recuerda? ¿De quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el fundamento, esta es la doctrina sana, ¿sí? Regresar al fundamento doctrinal que establecieron los sumos apóstoles. Y digo sumos apóstoles porque no fueron cualquier apóstol, sino fueron los que anduvieron con el Señor Jesucristo, ¿sí? De los que Pablo dice: yo soy igual que ellos, cosa que es cierto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estuvo con el Señor Jesús, no contemporáneamente con los otros apóstoles, pero más adelante veremos esta historia de cómo el apóstol Pablo fue enseñado y a él le fue explicada la ingeniería del evangelio, de la gracia. A los apóstoles les fue entregado, pero al apóstol Pablo le fue explicado de una manera muy profunda, que después vamos a tener tiempo de ver estas cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Y por lo que enfatizaba yo, que no hay, fuera de esos sumos apóstoles, no hay apóstoles en la actualidad ni en el pasado, después de ellos, que hayan tenido o que tengan la autoridad de parte de Dios para establecer doctrinas o fundamentos nuevos. El fundamento ya fue establecido.
Está en la palabra. Fue establecido por los apóstoles, ¿sí? Por los sumos apóstoles, ¿sí? Y como decíamos, ahorita hay un montón de doctrinas que se manejan en muchas iglesias, hermanos. Son doctrinas falsas que están torcidas, se han torcido, y que han sido inventadas por hombres y mujeres que son tan falsos y tan torcidos como esas doctrinas, hermanos. Y que muchos de ellos se hacen llamar apóstoles y profetas, pero que no lo son en realidad, ¿sí? Y han cambiado mucho del fundamento que los sumos apóstoles establecieron en la palabra de Dios. La han modificado, pareciera que es igual, pero le añaden algo más. Y ese algo más, hermano, ya echó a perder todo. Si usted tiene un vaso de agua, ¿sí? Y pasa alguien y le arroja algo, usted no sabe ni qué es, a su vaso de agua limpia que tiene ahí, y le arroja una cosita ahí negra que no sabe ni qué es, ¿se la tomaría? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya le agregaron algo, ya no es agua pura. Lo mismo sucede con el Evangelio. Sigue siendo agua lo que está ahí adentro, pero tiene algo que lo contamina. Lo mismo es con la doctrina. La doctrina, el fundamento que establecieron los apóstoles, está completo, está terminado y todo está aquí en la palabra. Cualquier cosa que se le agregue, por más bonita que se vea, por más inofensiva que parezca, ay, no te preocupes, hombre, acabo que lo demás es igual. No, cuidado. Cuidado, hermano, mucho, mucho cuidado con esto, ¿sí? Y lo que estamos tratando, hermanos, es de regresar al fundamento de los apóstoles, de los sumos apóstoles, lo que dice la palabra de Dios. Disculpe, hay algunas doctrinas falsas como algunas que mencioné el domingo pasado, que más adelante vamos a estar viendo. Seguimos estableciendo las bases, hermano, para poder comprender hacia dónde nos dirigimos en esta enseñanza, que vamos a estar hablando de doctrina. La intención es escudriñar lo que dice la palabra de Dios, pero para esto yo quiero que usted entienda y tenga las bases del por qué y del para qué estamos tratando estos temas, ¿sí? Estos temas son muy, muy importantes y vamos a estar hablando de doctrinas muy, muy hermosas, pero tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, lo vamos a leer y usted va a decir, ah, pues está bien. Sí, pero entonces también está bien lo que se le agregó, eso que usted conoce o que ha escuchado que alguien más hace. Y va a decir, bueno, pero está bien, es parte de. Si la Biblia no lo dice, hermano, no es parte de y no está bien. Así sea quien sea que lo haya dicho. Si yo le predico algo distinto, si yo le predico algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, hermano, no me crea, no me haga caso, ¿sí? Así dice la palabra de Dios, que nadie venga a enseñar un evangelio distinto, una doctrina, un fundamento diferente a lo que dice la palabra de Dios. Quiero ser muy enfático en esto. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que usted conozca lo que dice la palabra de Dios. Si no, ¿cómo se va a dar cuenta que yo no estoy predicando algo que no dice la palabra de Dios? Usted no lo conoce, ¿sí? Entonces la idea es conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay muchas doctrinas falsas que han sido inventadas por hombres y mujeres. Doctrinas, mencioné algunas solamente el domingo pasado, que más adelante veremos. Y recuerdo que mencioné algo como la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Donde la enseñanza va enfocada alrededor del dinero, de tener más, de tener una mejor calidad de vida económica. Y la codicia, la prosperidad y todo eso es una doctrina falsa. Hay otra doctrina falsa que es la doctrina de la comodidad, donde todo dentro de la iglesia local somos nosotros, ¿sí?
La iglesia de Cristo, hablamos de la iglesia en general a nivel mundial, que es de Cristo. Todos los cristianos, todas las congregaciones. Pero la doctrina de la comodidad enseña que todo nomás es aquí adentro, hermano, en la iglesia. No hay que hacer nada allá afuera. Todos aquí cómodos. Ay, nos gozamos, cantamos, alabamos al Señor, venimos, lloramos, qué bonito sentí, y ya me voy a mi casa, y el otro domingo lo mismo. No se enseña que hay que predicar el evangelio, no se enseña que hay que trabajar, que hay que servir a Dios, que hay que pagar el precio por servir a Dios, ¿sí? Y la doctrina de la comodidad, que es una falsa doctrina torcida, ¿sí? Es una doctrina donde las iglesias hacen muchos eventos adentro de su iglesia, ¿sí? Cada rato predicadores invitados, conferencistas, seminario de esto, seminario de aquello, concierto, pero todo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que no se vayan. ¿Y afuera? ¿Qué de aquello que dijo el Señor Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Son doctrinas, hermanos, que están movidas. Hablé también de la doctrina falsa del pastorado paternalista, que enseña que los pastores tienen una autoridad total, ¿sí? Solamente ellos pueden escuchar la voz de Dios, los pastores, o en este caso los apóstoles también, porque ahorita se está metiendo esto en esa área. Son modas que se van metiendo, y ahorita voy a hablar más de eso. Los pastores tienen que controlar todo lo que sucede dentro de las familias, ¿sí? A ver, ¿qué vas a estudiar, Fernanda? ¿Y cuándo me dijiste? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me platicaste? ¿Por qué no me dijiste para orar? Tú no sabes si eso es de Dios. Fernanda, ¿sabes qué? No, estás muy mal. Si te va mal, yo ya no voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque no me tomó en cuenta. Y esta doctrina falsa del pastorado paternalista infunde un temor a las ovejas para tomar decisiones. Entonces, en lugar de buscar a Dios, ¿sí? Y pongo este ejemplo de Fernanda porque Fernanda ha estado conmigo durante algunos meses pidiéndome oración, y viene y me platica: ay, pastor, que mire que fui, que investigué la carrera fulana de tal. ¿Y cómo la ve? Mire, que aquí, que allá, que esto y que aquello. ¿Cuál ha sido mi respuesta? Ponte a orar. ¿O acaso soy yo alguien para decirle que tiene que estudiar? ¿Quién le tiene que decir a ella? ¿Quién le tiene que hablar? Dios. Pero el pastorado paternalista es: déjame orar y te voy a decir qué me dice Dios. Y luego después llegó: ¿sabes qué, mija? No, mira, está orando y el Señor me mostró que... ¿A quién le tiene que mostrar? ¿Quién tiene que buscarlo a Dios para que le muestre? Ella. Y el pastorado paternalista hace dependiente a las ovejas del pastor. Y las ovejas no deben ser dependientes del pastor. Sí debemos ser dependientes del pastor, pero del pastor de pastores, que es Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Sí, también hablé que hay un orden dentro de la iglesia, ¿sí? El Señor nos ha puesto, nos ha dado la responsabilidad de presentar una iglesia ordenada, de cuidar a la gente, las familias, de aconsejar, de ministrar, de enseñar su palabra, pero en el sentido bíblico y concreto que dice la palabra de Dios, ¿sí? No de una manera impositiva. Después viene Fernanda y luego: ay, pastor, troné todas. Te lo dije, si me hubieras hecho caso. ¿Qué dice Fernanda? Cancelo. Y este tipo de pastorado o apostolado condena a las ovejas tomando los errores o las situaciones que se presentan. Entonces llega la oveja a buscar un consejo y el pastor aprovecha y le echa en cara todo aquello en lo que no se ha sujetado a él, al pastor local. ¿Sí? Por eso te fue, ¿por qué no me hiciste? ¿Por qué no
Yo te dije que estudiaras eso. Ah, por eso te fue así. Yo te mandé. Ah, no, pues yo no te mandé. Tú te la echas. Si yo te hubiera mandado, yo te aconsejaría. Se tomó una actitud así. Entonces la oveja, hermano, se siente después con la responsabilidad y el temor de tomar cualquier tipo de decisión, y en lugar de buscar a Dios, termina buscando y dependiendo del hombre. Y nosotros no estamos para ser discípulos de nosotros. Ah, es que tú eres mi discípulo, Gael, así que cualquier cosa que hagas, vienes y me dices porque tú eres mi discípulo. Yo te discipulé. ¿Sí? ¿De quién hacemos discípulos, usted y yo? De Cristo, no de Alejandro, no de Martín, no de Cristian. Cristian no hace discípulos de Cristo. ¿Para Cristian? Hacemos discípulos de Cristo. ¿Sí? Hacemos discípulos de Cristo y todos somos discípulos de Cristo. Pero el pastorado paternalista no, hace discípulos de Él mismo. Igual el apostolado, pastorado y apostolado, porque ahorita hay una revoltura tremenda en esto. Pero para explicarme en términos sencillos, aunque no es correcto, ¿sí?, que sea lo mismo, vamos a manejarlo así. Más adelante vamos a ir definiendo cosas. Entonces, este tipo de doctrinas falsas se han metido a la iglesia y han causado estragos tremendos, hermano. Estragos tremendos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente ya no busca a Dios, sino que está buscando y dependiendo del hombre. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía ¿en quién? ¿En Dios? En el hombre. El pastorado paternalista o apostolado, porque también ya hay apostolado paternalista, siempre tiene que ser lo máximo. Todos los demás están abajo. O sea, Él es el más ungido. Nadie tiene tanta unción y tanto power, ¿verdad? Sí. Nadie grita más fuerte en la iglesia que Él. Nadie brinca más alto que Él. Nadie corre más rápido que Él. Sí. Quiero agradecer a todos por los regalos que me trajeron. Aprovechando ahorita, no se hubieran molestado. Pero bueno, ahí de uno en uno los voy a ir abriendo poco a poco. No diga nada. Eso es lo que sucede, hermano. Y alguna de las características de estos pastorados apostólicos ¿sí?, son de las que he mencionado. Y por último, en los últimos años se les ha comenzado, es algo que viene a Estados Unidos, a decir papá y mamá a esos pastores o apóstoles. ¿Sí? Porque les dicen: tú eres mi hijo espiritual. ¿Sí? Tú eres mi hijo espiritual. Sammy, tú eres mi hijo espiritual. Sí, papi. Hasta papi les dicen. Y les dije el domingo pasado: yo solamente conozco 2 padres espirituales. ¿Sí se acuerdan quiénes? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a aquellos fariseos que estaban en contra del evangelio? Vuestro padre, el diablo, y nosotros tenemos un Padre celestial que es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, solamente somos siervos inútiles, dice la palabra de Dios. Si llevamos a alguien al evangelio, ni te sientas ni reclames que eres su papá o su mamá, ni en la fe. Olvídate de eso. Porque ¿sabes quién hace la obra? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Así que quitémonos de ese tipo de cosas, porque ahorita vamos a entrar a un punto muy, muy especial, donde comenzó todo esto, hermano. ¿Sí? ¿Cómo es que se comenzó a desvirtuar el evangelio? ¿Sabe que hace 40 años, 50 años, no existían este tipo de cosas?
No existían en las iglesias este tipo de doctrinas falsas y chuecas y todo, no existía. Pero ¿cómo se empezó a desvirtuar la sana doctrina? ¿Cómo se metió en las iglesias, hermano? De tal manera que muchas de esas fábulas profanas, o como yo les dije, fantasías espirituales, ¿sí?, se tomaron como si en realidad fueran hasta bíblicas e inspiradas por Dios mismo. Como si realmente produjeran cambios en el creyente. Ahora, hago una aclaración: sí producen cambios en el creyente, pero producen cambios en el creyente tan profundos y tan duraderos como aquella casa que fue edificada sobre la arena. Cuando vienen los problemas, ese creyente, por eso tal vez usted conoce ex cristianos, bueno, aunque siguen diciendo que son cristianos, pero usted ve sus frutos en esa gente, cómo actúan, cómo hablan, cómo viven, y dice uno, ya no es cristiano. ¿Por qué? Porque tal vez, hermano, esas personas, ¿sí?, no fueron edificadas en el fundamento de los apóstoles, sino en estas fantasías espirituales. Sí iba a la Biblia, pero ya llevaba ahí, mire, algo que venía de parte del hombre. Y lo tremendo de esto es que hay muchos creyentes, mucha gente que va a la iglesia, que piensa que es salva y no lo es. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Me quieren aplicar, y yo he hablado con gente que está en doctrinas totalmente torcidas, hasta herejías, y me dicen, me quieren aplicar ese dicho que dice más o menos así, corríjame: todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí lo has escuchado? ¿Sí? Bueno, no me he conocido en mi época, a lo mejor ahorita ya no lo escuchan. Y dicen, pues es que mientras que estés buscando a Dios es lo que importa, porque todos los caminos, pues es el mismo Dios. Hermano, discúlpeme, pero no. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. No de mí, del Señor Jesús. Solamente hay un camino, solamente hay una manera, y todas las demás formas, ¿sí?, pueden estar provocando y creando cristianos que están fundando su vida y su fe sobre la arena. Eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Les decía el domingo pasado. Antes de empezar estas clases, yo platiqué con mi esposa varios días, y yo creo que hasta semanas, sobre esta inquietud que Dios traía a mi corazón de hablar de esto, al saber que iba a entrar a camisa de 11 varas, que iba a ser algo complicado esto. La última vez que hablé de esto se fue mucha gente de la iglesia, y no me metí tan fuerte como ahora lo vamos a hacer. Muchos se fueron inconformes porque al decirles esto es lo que dice la Biblia, dijeron, no, pero es que a mí Dios me mostró, que a mí Dios me dijo, y me sacaron la teología de la inspiración inmediata. ¿Se acuerda de esa teología falsa? Esa gente que basa su vivir cristiano nada más en lo que Dios le dice según ellos, y en lo que Dios les muestra y en lo que Dios les guía, cuando realmente Dios no les ha dicho nada. Están sacando de su corazón el deseo de lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? A lo mejor a alguno de los chamacos les va a tocar que alguien llegue y le diga, ay, fíjate que o sea, mi Dios me está diciendo, va a llegar una chamacona, ¿no? Dios me está diciendo que tú eres mi promesa. Dios me dijo que tú y yo nos vamos a casar. Y le voy a decir, Sammy, a ver, date una vuelta. No es cierto. Y luego le voy a decir como el gorito, y ahora para el otro lado.
No se trata de eso, hermano. La palabra de Dios ya está establecido el fundamento. Ahora, hago la aclaración. Dios sí nos habla. Dios sí nos habla. Pero te digo algo. Cuando Dios nos habla, la mayoría de las veces te va a hablar de ti. Te va a hablar de ti. ¿Sí? No te va a hablar de que ay, hermana Mari, el Señor me está diciendo, fíjese que yo estaba orando y Dios me decía, camioneta, Winstar, bendición, familia Mendoza. Oh, Señor, amén. Hermana, Dios me dijo que me tiene que dar la camioneta. No, espérate. Cancelo. ¿Sí me explico? Pero la gente que maneja esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza, siempre llegan con otros y resulta que ya Dios les mostró todo. Hay dos características que me provocan, me llaman la atención. Iba a decir me provocan gracia, pero realmente pues no. Sí, pero me llama la atención. Una, a ese tipo de personas. ¿Y por qué estoy enseñando esto? Porque afuera cada vez nos vamos a topar con más de este tipo de gente, Y yo quiero que usted conozca, porque hay muchos nuevos que no han experimentado y no han conocido y no se han topado con este tipo de gente. ¿Sí? Entonces yo quiero que cuando usted se tope con este tipo de gente, usted esté enseñado lo que dice la palabra de Dios y quién sí es de Dios y quién no es de Dios. Entonces este tipo de gente lo que hace es, Dios me mostró, fíjate, he estado orando por ti. ¿Sí? Te he traído mucho en oración. Y te puede decir que hasta ayunó por ti, cosa que no es válida. El ayuno no se ayuna por nadie ni por algo, hermanos. El ayuno es personal para ser fortalecido yo, no para hacerle manita de coche a Dios. Voy a ayunar para que Dios me dé el trabajo y me dé el carro para que yo entre a la escuela. No, ponte a trabajar y ponte a estudiar. ¿Sí? Voy a ayunar para ser lleno de la presencia de Dios, correcto. Voy a ayunar porque voy a dirigir el domingo, porque voy a predicar, porque voy a ir a visitar, porque voy a ir a orar y necesito la fortaleza de Dios en mi vida. Correcto, para eso es el ayuno. ¿Sí? Ayúdame a orar porque mi esposo no se convierte y para que mi hijo se arrepiente y para que mi esposo se convierta vamos a hacer una cadena de ayuno. Ese ayuno, mi amor, hermanos, mi amor, volteé a ver a mi esposa. Ni modo, mi amor, me traes de un ala. Pues es que volteo para allá y me sonríe. Ya me puse como Sammy rojo. Aunque a mí no se me nota tanto, pero el ayuno es así, hermano. El ayuno es personal, individual, para fortalecimiento tuyo propio. ¿Sí? Ya volteé por abajo a mi esposa. Una de las cosas que hacen ese tipo de gente es eso. ¿Sí? Y la otra, esa sí me causa más gracia. Llega usted y platica con una persona que tiene esta falsa enseñanza y que se mueve en este tipo de cosas y todo ya Dios les había mostrado. No sé, Martina, fíjate Martina que tuve una lucha muy fuerte en el trabajo, me hicieron esto y aquí y allá y pasó esto, pasó acá, pero Dios me sacó adelante. ¿Y qué cree que me dice la hermana? Es un ejemplo, Fíjate que ese día el Señor me levantó a orar por ti y Dios me dijo que tú ibas a pasar por una prueba. Ahora, si Dios sí lo hace, pero todo le mostró, todo. ¿Sí? Y cada vez que yo llego y le platico cualquier cosa, ya Dios me había dicho. Ya Dios me lo había mostrado. Con ganas de decirle, ¿y por qué no me dijiste antes de que pasara? Me hubieras evitado el problemón, ¿verdad? Mucho cuidado con esto, hermano. Mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque abundan y van a llegar a sus casas y les van a tocar la puerta. ¿Sí? Mucho cuidado con esto.
Ahora vamos a entrar en tema. Vamos a hablar acerca de la conspiración contra la iglesia de Cristo. Vamos agarrando rumbo, hermano. Todo esto que estamos hablando todavía es parte de la introducción, porque vamos hondo. Vamos a excavar hondo en muchas cosas, hermano, y hay que sacar lo que no es de Dios para poder echar un buen cimiento, un buen fundamento. Entonces, tal vez todavía por algunos domingos estemos hablando de este tipo de cosas, junto ya con la enseñanza de la doctrina conforme a la palabra de Dios. Por eso no crea que estoy así como que criticando a los hermanos que hacen eso. No. Quiero que usted tenga un entendimiento para que tenga la perspectiva, ¿sí?, de lo que vamos a hablar, y que usted pueda asimilarlo y decir, entonces así es. Esa es la idea. Vamos a hablar de la conspiración contra la iglesia de Cristo, es decir, contra nosotros y con la iglesia de Cristo en general. Esta conspiración, hermano, tuvo un comienzo en el siglo pasado, desde el año 1900, ¿sí? Y remontarme a explicar todo cómo sucedió es algo que voy a dejar para más adelante. ¿Por qué? Porque no quiero perder el enfoque. El enfoque es volver a las sendas antiguas. El cómo comenzó en los años 1900, ¿sí?, allá en la isla de Capri, que se hizo una reunión con 5 personajes muy, muy tremendos, que idearon un plan estratégico que hasta el día de hoy sigue dando resultado y que ya penetró adentro de las iglesias. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero me voy a remontar a los años de los 80s, cuando las hermanas usaban un copetazo así. Hermanas, ¿quiénes son un copetazo de esos acá de... ¿Sí? Que les tapaban hasta veces hasta acá, hasta el ojo, así, con el tubo. Estaban antes de ir a la secundaria, ¿verdad? O primaria. Y hacían y luego salían y con ese spray Aquanet, que era el único que había, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y los hombres con un copetazo también acá de así inflado. ¿Sí? Eran las modas cuando los tenis, salieron aquellos tenis de botín y que se usaban por adentro el pantalón y qué sé yo, tantas cosas. Los 80s. Bueno, dentro de la iglesia, en esa época de los años 80s, ¿sí?, y le voy a hablar, esto yo lo he investigado, lo he estudiado, ¿sí?, lo puede usted investigar si gusta en la historia universal. O sea, en lo que tiene que ver en los acontecimientos de la historia universal. No tiene que ni siquiera meterse a cosas de la iglesia. Aquí lo va a encontrar en historia universal. Y algunos van a recordarlo, otros no les tocó porque todavía no eran cristianos. Pero en lo personal, yo fui testigo de todo esto que voy a hablar, hermano. Yo lo vi y hasta llegué a pensar, como muchos cristianos de hoy, que era bueno esto de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Y les voy a hablar de la nueva unción. Se llamó y se le ha titulado de varias maneras y todavía se sigue utilizando y repitiendo esto, pero empezó en los 80s. Es que una nueva unción, un nuevo día. ¿Sí? ¿Qué dicen? Vino nuevo. Es un vino nuevo que Dios está derramando en odres nuevos. Como que el vino viejo ya pasó. ¿Sí? Es un vino nuevo. Y sobre el mover que malamente llegamos a llamar hasta el día de hoy tradicional. Se hizo una separación, ¿sí?, generacional dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, los niños, buscaban ese vino nuevo, esa nueva unción, ese nuevo día, ¿sí? Y mientras que se les llegaba a decir a aquellos que eran
que seguían con lo tradicional de la iglesia, ¿sí? Lo comenzamos a ver, y digo comenzamos porque yo estuve ahí, como algo que estaba caduco, obsoleto, que era para los viejitos, ¿sí? La doctrina se comenzó a dejar de enseñar, la sana doctrina, en las iglesias. Porque decían que la doctrina dividía. Fíjese nomás. Y además que era normativa, que era autoritaria la doctrina. Y en los años 60 fue donde comenzó a cocinarse esto que se dio a luz dentro de las iglesias en los 80. Le voy a decir brevemente cómo. En los 60 en Estados Unidos, usted sabe que años antes de esto, ¿sí? Creció una generación donde los papás se encontraban en la guerra, en las guerras que Estados Unidos estaba librando. Las mamás tuvieron que salir a trabajar y los hijos se quedaron solos en la casa. Y crecieron solos, crecieron lastimados en su corazón, ¿sí? Crecieron con una mentalidad y con un resentimiento en contra de sus padres por haberse sentido abandonados, porque lo fueron. Y esa generación de hijos, cuando crecieron, hermanos, ¿sí? Fueron los que se convirtieron en hippies, comenzaron a usar drogas. Fue cuando empezaron a cantar rock and roll, ¿sí? Y el rock and roll hablando de una rebelión y de echándole en cara toda la amargura que traían a sus padres, contra sus padres y contra todo tipo de autoridad. Así se empezó a formar esto, ¿sí? Y de esa generación, algunos fueron hippies, la mayoría con problemas muy fuertes en contra de todo lo que fuera autoritario o normativo. Como cantaban los Beatles, Let it be, ¿verdad? ¿Qué quiere decir qué? Porque no sé bien. Déjalo ser. Déjalo que haga lo que quiera. Tú no te metas, papá. Déjalo ser. ¿Sí? Y es una filosofía que se ha manejado hasta el día de hoy. ¿O a poco no se escucha decir todavía las esposas al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres, ¿sí? Hasta los empleados a los patrones? Ay, hombre, ya, déjame ser. ¿A poco no? Ahí fue cuando comenzó esto. Antes de esta generación no existían ese tipo de cosas, ¿sí? Comenzó esa influencia del déjame ser. Y esa generación de esos hijos que estaban en contra del autoritarismo, en contra de cualquier norma, de cualquier regla del gobierno, de las escuelas, de los hogares, de los padres, creció, se convirtieron en profesionistas, ¿sí? Y aún todavía comenzaron a crearse carreras en las universidades que apoyaban este desorden que fue planificado en 1900. Está bien tremendo esto, después lo vamos a ver. Pero todo esto con un objetivo de crear rebeldía en el corazón del hombre. ¿Y qué sucede? Muchos de esos profesionistas, se convirtieron a Cristo, llegaron a los caminos del Señor Jesús y llegaron a convertirse en pastores. Pero ¿sabe qué? Ya iban infectados en su corazón con esa rebeldía hacia lo normativo, con esa rebeldía
en contra de todo lo que le llamaban ellos, y se le llama hasta ahorita, autoritarismo. ¿Sí? Fueran padres, fuera la misma doctrina, hasta en contra de Dios, hermano. Hasta en contra de Dios. ¿Sabe qué sucedió en los 80s? Esos pastores ya estaban pastoreando, ¿sí? Pero comenzaron, ellos traían estaban infectados de esto, hermano. Traían esto en su corazón. Y comenzó a suceder algo, una conspiración que ha dividido en dos frentes de ataque dentro de la iglesia. El primero es la perversión de la fe, ¿sí? Y la segunda parte de esta conspiración es la perversión del culto cristiano. Y esa generación la comenzó. Esa generación de hijos que crecieron, que después comenzaron a ser pastores, pero que ya traían infectado en su alma con este virus. ¿Sí? Empezó a ver esto y se empezó a ir por todo el mundo estas modas, estas doctrinas que fueron modas cristianas, y ahorita vamos a hablar de algunas. Entonces, la conspiración se divide en un plan que tiene dos frentes de ataque. El primero se los dije, la perversión de la fe. Y por fe me refiero al fundamento de los apóstoles, a la doctrina sana. ¿Ok? Y el segundo, la perversión del culto cristiano. Vamos a ver, número uno, la perversión de la fe. Comenzaron a enseñar doctrinas en los 80s que nada tienen que ver con el cuerpo de fe que establecieron los sumos apóstoles, los que anduvieron con Cristo. ¿Sí? Pervertir la fe, hermano, es hacer una revoltura de la doctrina de la Biblia, ¿sí?, con fantasías espirituales. Es más, no solamente con fantasías espirituales, sino con herejías y hasta prácticas satánicas. Esa es la perversión de la fe. Y eso lo comenzaron a enseñar los pastores. Esto no entró por la gente de las iglesias, hermanos. Todo esto entró por los pastores, igual que la apostasía. La apostasía entra por los pastores en las iglesias. Después veremos ya lo de la apostasía, cosa que ya he enseñado, que he hablado, pero que vamos a ver más adelante. Entonces, pervertir la fe es revolver la doctrina, diluirla, cambiarla, adaptarla de manera que la congregación esté contenta con lo que les estoy predicando. ¿Por qué? Porque eso me va a garantizar que usted no se vaya de la iglesia y que los que vengan, ¡ay, qué bonito! Me gustó, qué bonito habla el pastor. Sí, porque el pastor se pasó dando una predicación que ni era predicación, ¿sí?, que parecía más como esos seminarios motivacionales, donde te hacen sentir que tú todo lo puedes. Dilo más fuerte, yo puedo, yo soy un ganador, yo soy un ganador. Y en la iglesia se cambió eso por tú di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte, más fuerte. Levanta tus manos y recibe lluvia de bendiciones. Y ahí están todos con las manos arriba recibiendo lluvia de bendiciones. Y ay, siente como las bendiciones. Ahí va, ahí está, mírala. Lo estoy viendo la bendición. Ahí está cayendo, acá está cayendo la bendición. Hermanos, todo eso se movió en los 80s, 90s y hasta la fecha. Eso no es bíblico. Dios sí bendice, hermano, pero esa es la lluvia de bendición, por favor. Pero ¿cómo cree que se sentían esas congregaciones? ¿Cómo cree que salían del culto? Hombre, mira, vengo como pavo real, rebosando, traigo bendiciones por aquí, acá, como si hubiera sido con Chabelo. ¿Se acuerda de Chabelo? Sí. Sentían que, wow, todo lo puedo en Cristo, todo.
yo soy hijo de Dios. Lo que le pidas al Padre, Dios te lo va a dar porque Él así lo dijo. Y le quitaban que Él es soberano y que dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Le quitaban eso, nomás le ponían todo, nomás decían lo otro. Y pues nosotros, pues nomás está aquí, yo le dé la orden a Dios. Si Dios nomás está esperando ahí sentado. Y hasta decían, reclama tu bendición. Dios nomás está esperando que reclames lo que Él ya te dio. A lo mejor a alguien le ha tocado algo así. Y reclámala porque es tuya. Y ahí está el otro chamaco con la chamaca adelante. Señor, la reclamo, Padre. Sí. Reclamando la bendición. Doctrina aparentemente cristiana, pero sí detecta. Sí detecta cómo va empanizada, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Va. El envoltorio del regalo, como esos que me trajeron, ¿sí? No es de Dios. Todo esto, hermanos, empezó en la década de los 80s con la perversión de la fe. ¿Sí? Y por más que parezcan bíblicas, hermano, va a la Biblia y no están ese tipo de cosas. En los 80s empezó con dos cosas que me llamaron mucho la atención a mí. Y mire, en varios de estos puntos voy a ir haciendo referencia. Y si a alguien le queda una duda, con toda confianza venga. Si no me expliqué bien, venga con confianza a que se le explique. Porque, mire, voy a rozar ahora sí que la línea, ¿sí? Voy a pasar por la línea entre lo que parece bueno y malo, o más bien entre lo que es bueno y es malo. Entonces voy a pasar muy cerca de esa frontera. Quiero que quede bien claro estos puntos. Porque muchas cosas parece que son, hermanos, pero no lo son, no están en la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Y si la Biblia lo dice, aunque a mí no me convenga, y aunque a mi carne le cale y le duela, la Biblia lo dice y yo lo creo. Acuérdese, nosotros no buscamos predicarle, y yo no lo voy a predicar, hermano, y luego con todo respeto, lo que usted quiera que le predique. Yo le voy a predicar y le voy a enseñar lo que usted necesita. Y a veces lo que necesita, los chamacos a veces, ¿qué es lo que necesitan? Que se les diga que no. Mamá, pero denme permiso de ir a la fiesta. No. Mamá, pero que no. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan. Nosotros también necesitamos eso de parte del Señor. Ok, entonces, hablamos ya de la perversión de la fe. Ok, más o menos quedó el concepto claro, hermanos, de esto. Son las doctrinas que se comenzaron a meter en los 80 desde una postura, desde con un corazón infectado que iba en contra de aquello, ¿sí?, que tenía que ver con cualquier tipo de autoridad. Más adelante vamos a retomar esto. Ok, pasamos al punto 2, la perversión del culto cristiano. Y aquí, hermano, vamos a entrar en cosas más complicadas. La perversión del culto cristiano. ¿A qué me refiero con culto cristiano? ¿A esto? Esto es un culto cristiano, ¿sí? A los cultos que tenemos en la iglesia. Que a propósito cabe mencionar que en las iglesias, ¿sí?, donde la doctrina se empezó a diluir y se dejó de enseñar, se les cambió el culto, se les cambió el nombre de culto a reuniones. Y luego nos decían, yo estuve ahí, es que no digas culto, así que como que, a ver, mi chavo, no digas culto, porque se oye muy espiritual y muy religioso. Mejor di reunión.
cristiana. ¿Sí? Entonces ya no eran cultos. Ahora decía, ¿a dónde vas? Voy a la reunión, a la iglesia. Ah, bueno. Y luego, no, espérame, mi chavo. No digas iglesia, porque se escucha muy así, muy acá. No van a querer venir, se van a asustar. Mejor di grupo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces otra vez, otra toma. Bueno, voy a la reunión del grupo, ¿sí? Porque el pastor va a... No digas pastor. No digas pastor, porque se escucha muy así, muy fuerte, pastor. Mejor di director. Director, ahora, bueno, pues voy a ir a la reunión del grupo porque el director nos va a predicar. No, mi chavo. No digas predicar. ¿Sí? Di que va a ser un tiempo, una charla. ¿Sí me estoy explicando? Válgame el ejemplo, a ver si no me cobra Derbez, ¿verdad? Y terminamos diciendo, ¿sí? Y no te todavía. ¿Y a dónde vas? Pues voy a la iglesia. No, iglesia ya no. Mira, mejor vamos a llamarle centro cristiano. Pastor, pero es que aquí se llama centro cristiano Nueva Esperanza. ¿Me creerá usted que voy a hacer la lucha para ponerle Iglesia Nueva Esperanza? Estamos registrados ante Gobernación como Centro Cristiano Nueva Esperanza. Pero esta semana yo voy a hablar con el abogado nacional. Porque ¿cómo cree que se debe de llamar, hermano? Cuando este lugar se llamaba Nueva Esperanza nada más. Después se le puso Centro Cristiano al momento de registrar. Y cuando yo dije Centro Cristiano, me dijeron sí, porque si le pones iglesia se escucha muy religioso. Pero la palabra de Dios, ¿cómo nos llama a nosotros? Somos su iglesia, hermanos. ¿Cierto o no? Es la verdad. Ay, pero no hay nada de malo. Pues sí hay algo de malo. Que los fundamentos, el fundamento que establecieron los apóstoles fue establecida para la iglesia. Centro cristiano. Sí, checa la diferencia, hermano, de esto. Ya desde la perspectiva que he estado tratando, sí ubica cómo se empieza a meter el mundo y le empezamos a llamar a las cosas que la palabra les llama de una manera, les llamamos de otra. ¿Por qué? Porque pensaba aquella generación de los 80s, 90s y hasta la fecha, que con eso iban a atraer más gente, ¿sí? Y no los iban a asustar a los que no eran cristianos. Pero ¿sabe quién es el que atrae a la gente? ¿Quién lo atrajo a usted? Dígame si no fue Cristo. Es Cristo, hermano. Sentir la presencia de Dios, hermano, es algo inigualable. Estoy hablando de pequeños detalles externos, ¿ok? Para ir profundizando poco a poco, pero quiero que vaya conmigo en esto. Cómo se fue metiendo todo esto en las iglesias y comenzaron a cambiar las cosas que dice la Biblia por cosas emocionales que no dice la Biblia. Lo repito, en las iglesias comenzaron a cambiar las cosas que dice la Biblia por cosas emocionales que no dice la Biblia. Y me refiero a las enseñanzas y a las cosas que se hacen en el culto cristiano, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo fue pervertido el culto cristiano? ¿Sí? Cosas emocionales que no dice la Biblia y que se les llamaba o se les llama todavía unción
o manifestaciones del Espíritu Santo. Que antes debo hacer esta aclaración. Sí está la unción, el Espíritu Santo unge. Y sí hay manifestaciones del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña muy claramente acerca de esto. ¿Sí? Por eso le digo, voy por una línea entre lo bueno y lo malo, muy ahí en la frontera. No quiero que se me pierda ni se me confunda. Sí hay, yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo las he visto y las he vivido. ¿Sí? Y sí hay unción. El Espíritu Santo es la propia unción. Cuando el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre, cuando fue bautizado allá por Juan el Bautista, ¿qué fue lo que descendió para ungirlo? Una paloma, ¿verdad? ¿Que era quién? El Espíritu Santo. Y ahí fue cuando recibió la unción. La unción es autoridad para hacer algo. Porque recuerdo tanto que en mi adolescencia, sobre todo, me tocaba mucho escuchar a la gente hablar acerca de la unción. No, hombre, vas allá y no, hombre, hay una unción tremenda. Fulanito, no, hombre, tiene una unción. No, está bien ungido, está bien ungida. Y a mí me sonaba así como que, no sé, como ¿se acuerda de He-Man cuando sacaba la espada y por el poder de Grey? Se ponía súper acá, ¿verdad? Así me imaginaba yo que la unción era así como algo. ¡Wow! Los chamacos no conocen a He-Man. Los que se rieron, sí. Sí. Sí, estamos todos esperando ahí a que sacara la espada del augurio. ¿Sí? ¿Qué hay ahorita? ¿Quién sabe? Ya estoy bien desconectado yo. Pero era como un superpoder, así me sonaba a mí. Sí, no, hombre, es que la hermana fueron a un congreso, a un seminario, no, hombre, llegaron bien ungidos. Y se escuchaba esto en las iglesias. Antes no, de los 80, mediados de los 80 para acá, comenzó a escucharse. Yo lo escuchaba, yo, wow. ¿Sí? Todo esto, hermano, empezó a crear en la gente esa necesidad de buscar esa unción. Y luego dirigía a alguien a alabanza y decía, no, es que no, como que no se movió la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo como que no estuvo ahí. ¿Sí? Ahora, entonces, la unción y las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Que ya les aclaré que sí hay, pero no son como esta gente de aquella época comenzó a enseñar, o aún se enseña en muchas partes, ¿sí? Sí existe su unción, que es Él mismo. Y la unción es autoridad que Dios te da para hacer algo específico. Pero aquella generación, hermanos, comenzó a meter cosas como parte del culto cristiano y a decir que eran manifestaciones del Espíritu, o que era unción del Espíritu, que eran de Dios, cuando no es verdad. Por ejemplo, le voy a hablar de algunos ejemplos. Tal vez muchos no lo han escuchado, otros sí. Ahí les va una. La unción de la risa santa. ¿Quién ha escuchado la risa santa? Mi esposa, ¿sí? Misael, Mana Mari. Bueno, se los voy a explicar más o menos. Hubo un avivamiento que se llamó el avivamiento de Toronto, por obvias razones, fue en Toronto. Y a raíz de ese avivamiento creció la iglesia, porque era lo que había de moda en ese tiempo. Y esta risa santa, ¿sí? Consistía en que, haga de cuenta, estábamos en alabanza o estábamos en administración después de la predicación, y luego de repente por allá alguien empezaba con una risa, un fenómeno, ¿verdad? Que hacía que las personas tuvieran una risa incontrolable, presumiblemente como resultado de ser llenos del gozo del Espíritu Santo.
Y de repente, y yo lo vi, Yo nunca sentí nada, ni nada, pero pues bueno, lo vi. Y hagan de cuenta que no sé, me tomaba a mí esa unción y esa manifestación del Espíritu Santo, la risa santa, ¿sí? Y yo, ja, y luego iba con Fernanda y la tocaba y luego, empezaba ella también, y luego tocaba a Maísa y Maísa también, y luego a Maísa a Martín. Y al rato ya había ahí, la mitad de la iglesia ya estaba ahí en una carcajada que hasta el suelo se iban a dar y se revolcaban, y la risa santa, y la risa santa, y la risa santa. Y dice uno, pues bueno. Y vuelvo a aclarar, el Espíritu Santo puede hacer eso. Sí lo puede hacer. Una sola vez me ha tocado a mí ver a alguien que el Espíritu Santo lo hizo con esa persona. Pero estoy hablando de una persona hiperamargada, ¿sí? Que Dios trajo sanidad en su vida, que tenía una amargura tan profunda y jamás volvió a hacerlo esa persona. Pero la vida de esa persona cambió. Y en las personas que yo vi que hacían este tipo de cosas, seguían viviendo igual de amargosas, hermano. Y en los mismos pecados no había ningún cambio. Pregunto, ¿acaso sería realmente el Espíritu Santo? No. Fue una moda que se empezó a mover. Y ya le llamaban el avivamiento de Toronto. Y le llamaban la risa santa. ¿Qué? Mire, ¿usted cree que Dios haga algo sin un propósito definido? No. Ay, soñé que veía un pajarito y una rama y un nido y unas nubes pasaban por allá. ¿Y qué significa, pastor? Y yo, pues, ¿qué cenó, hermano? No, pues me eché 2 dojos, hermano, de esos yum. No, pues con razón soñó eso, hermano. Si tú quieres saber algo, la primera pregunta que te tienes que hacer, si acaso tú sueñas o pasa algo que tú piensas que es de Dios, es: ¿qué propósito tiene Dios al hacer eso, o al revelarte, o al soñar, o al hablarte, o lo que tú gustes? ¿Qué propósito tiene Dios para eso? ¿Con qué propósito lo hizo? ¿Sí? Antes de los 80 no existía por ningún lado la unción de la risa santa. ¿Por qué entró? Por emocionalismo de la gente. Ahora, sí nos emocionamos. Yo lloro delante de Dios. Mi alma, hermano, se emociona al sentir la presencia de Dios. Yo he brincado, yo brinco, yo salto delante de mi Padre eterno. ¿Sí? Hay una emoción y a veces no sabes ni cómo contenerla y empiezas a brincar. ¿Sí? Hay cosas que vienen de parte de Dios, ¿sí? Que son correctas. Otra perversión dentro del culto cristiano, ¿sí? El hacer ruidos de animales. Esto también se empezó a practicar en las iglesias. Recuerdo que una vez estaba en un campamento del cual ahorita voy a hablar profundamente. Y un conocido, le pedí yo que apoyara, él es de otra iglesia, y le pedí yo que me apoyara a dirigir unas alabanzas. Y luego estábamos ahí en las alabanzas, y de repente estábamos todos en el momento de que se acabó la alabanza, y luego, gloria a Dios. Y luego empezó él. Y yo, loco. Y dije, no, hombre, luego me puse. Le voy a hacer la grulla, dije. ¿Sí? La Karate Kid 1. Dije, no, hombre, aquí mero. Aquí te vas. Me duras. Y yo, loco, dije, estaba con el teclado. Dije, no, hombre, aquí agarro el teclado y salgo corriendo. No va a morder. ¿Sí? Y luego el león de la tribu de Judá, que quién sabe qué. Y yo,
Y yo, ay, Señor, y yo estaba tocando. Ya viéndolo de reojo, ¿no mejor hacer algo? Y luego otra vez. Y yo, a la... Y no, la gente, hermano, no, hombre, parecía que les habían dado cuerda. Se alocó toda la raza. Y ahí estaban brinque, brinque, supuestamente en un gozo de Dios y la presencia supuestamente de Dios. Porque en su iglesia, una iglesia muy pervertida, por cierto, muy torcida en la doctrina. De hecho no tienen, yo creo que cero doctrina. Es una secta realmente. Empezaron con este tipo de cosas, entre muchas otras. Había otros que le hacían como coches. ¿Sí? Ahora, pero no más el que estaba aquí. Hagan de cuenta que estamos en alabanza y de repente empezaba ahí un hermano, una hermana. Y luego el otro de la orilla, oh, sí, Señor, Padre, amén, gózate. ¿Sí? Y luego el otro le hacía, no sé, como caballo. Ahí sí se las debo, no lo puedo hacer. Y hasta, no sé, o uno como perro, como gato, y luego se hincaban y empezaban. ¿Sí? Ahora, ¿usted vio un video? ¿No salí yo, hermana? No es cierto. Es que andan las hermanas, es que me da mucha cosa porque son mujeres, las damas de la iglesia, andan por todos lados ahí. ¿Sí? Sí, haciendo como gato, como perro, como cochi, o como león, o como... Ya no sé ni como qué, qué sé yo. Le pregunto, hermana, ¿cree usted que el Espíritu Santo va a hacer una manifestación de ese tipo? Primero que nada, ¿qué propósito tendría Dios en hacer algo así? Fantasías espirituales, hermano. ¿Ya ve por qué me atreví a llamarle fantasía espiritual? Se escuchó muy fuerte el domingo pasado, ¿no? Que dije eso. ¿Sí? La unción, la manifestación del Espíritu Santo, como río de animales. Otra, esa sí no la hace el Espíritu Santo. La otra que le dije de la risa, hice la aclaración. Me tocó ver a una persona que Dios sanó su alma y se empezó a reír. ¿Sí? Y voy a ser más específico, esa persona no era cristiana, pero Dios le dio testimonio a esa persona. ¿Sí? Y en ese momento Dios la llenó, sanó su alma, entregó su vida a Cristo y le dio ese testimonio a esa persona. Era una mujer. ¿Sí? Y a partir de ese día su vida cambió. ¿Tuvo propósito de Dios? Sí. Jamás murió con ese tipo de cosas, ni la iglesia empezó a hacer ese tipo de cosas raras. Entonces ya, el ruido de animales tampoco, hermano, por favor. Otra. Esta sí la hemos visto más de cerca. Y también voy a hacer una aclaración. La manifestación del Espíritu Santo cuando Dios tumba a la gente. Ay, pastor, esa sí, yo sí creo en esa. Hay videos donde el supuesto siervo de Dios aventaba la unción o el poder de Dios y caían cientos. A lo mejor usted lo ha visto porque hay hasta memes de eso. ¿Sí? Estaban aquí todos parados y luego ¡fire! Y fuego, para los que no hablan inglés. ¿Sí? Ya si lo hacemos más nacionalista el asunto, pues ¡fua! Más mexicano el asunto. El FUA es México, está ya registrado, copyright. ¿Ok? Y luego, no, hombre, empezaba la hermana Mari y rájale, un hombre, hasta allá, allá va a caer Manuel, allá en el agua. Y luego, si alguien iba entrando por el baño, también se caía. O sea, por favor. ¿Sí me explico? Así empezó, en Estados Unidos. Y hay, no sé,
Benny Hinn es uno de los principales que promovieron este tipo de cosas, y Cash Luna. Hay muchos que empezaron a meter esta falsa manifestación del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué propósito tendría Dios en tumbar 200 gentes una arriba de la otra y que supuestamente cayeran por el poder de Dios? Ahora, vuelvo a hacer la aclaración. Esta manifestación yo sí la he visto en pocas personas, realmente hecha por el Espíritu Santo. Me atrevería a decir, mire, yo he estado en cientos de cultos. Yo, gracias a Dios, desde los 5 años soy cristiano, y desde los 18 el Señor me llamó para servirle y predicar su palabra. Tengo 44 años, aunque parezca de menos que mi abuelito, van a decir. He conocido cientos o miles de cristianos, he estado en cientos de cultos, y me atrevería a decir, ¿sí?, que solamente Dios me ha dado testimonio de que en menos de 10 personas he visto esa manifestación verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. En menos de 10 personas en toda mi vida. Yo he visto caerse a personas verdaderamente tocadas por el Espíritu Santo. Como he sido testigo también, me acuerdo que una vez vino una persona americana, una gringa, bueno, una estadounidense, para que no escuche tan despectivo, y a algunos también les pasó esto con otras personas o en otros lugares, y me acuerdo que nos puso en círculo. Yo estaba por ahí, por ese pedacito, más o menos ahí donde está Martina Cruz, mi hermana, y estábamos ahí todos, y estaba esta hermana, y llegaba, y hagan de cuenta que los agarraba, y no, me se caían todos, pero pues les daba su ayudadita, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Sí, porque hay gente que ora por los otros y te va haciendo la cabeza así, te va haciendo, oye, pues oiga, yo me caigo solo, me tengo que agarrar de aquí del púlpito para no caerme. ¿Sí? Y los tumbaba, y ya venía la hermana y yo. A mí nunca me ha tumbado Dios, hermanos. Más que una vez, y ahorita lo voy a platicar. Y yo dije, órale, chiquita. Y llegó la hermana, no hombre, con todo el fuá, ¿verdad? Y que empieza a orar por mí, que empiece yo. Órale. Y me hacía la doñita, me hacía para atrás y me hacía para atrás, y me decía, no te resistas al Espíritu Santo. Y yo ni sentía nada, ni a Dios, ni nada de nada. ¿Sí? Y yo estaba ahí, luego me agarró del estómago todavía, mira, de los dos lados, y uy, Señor, sentí, me hice más para atrás y me movía. ¿Sí? Y ahí estaba yo, y total que no me caí. Me resistí al Espíritu Santo, según ella. ¿Usted cree que alguien puede resistirse al Espíritu Santo? ¿Sabe cómo se cayeron las personas que yo vi que el Espíritu Santo tumbó? No crean que se cayeron así de que estaban orando por ellas y luego ya sintieron que alguien estaba atrás y luego no me vengan con esa. No me vengan con esa. Yo participé de eso, y yo tuve aquí mucha gente, yo oré por mucha gente aquí y se cayeron. Es que no me había bañado. ¿Sí o no, Martina? Y ahí estaban tirados, y yo, unas ni las tocábamos. Señor, bendice a la hermana. Y ya no me sentía las manitas atrás de alguien, y ya caía en lo blandito. Por eso quité la alfombra, para que el Señor tumbe, que sea el Señor. No es cierto, no la quité por eso. Es que ya las hermanas panderistas se tropezaban. ¿Mandé? Estaba llena de polvo. No, ya caducó la vida de la alfombra. Más adelante queremos poner, pero nomás un pedacito para hincarse.
Por eso yo le dije al principio, yo participé y estoy hablando con conocimiento de causa, hermano, de esto. A mí nadie me puede venir a decir que, ay, que. No. Yo estuve, yo lo viví, yo lo practiqué, muchas de estas cosas. Pero siempre había una duda en mí. Bueno, yo por años, hermano, ya hay un llamado y se llenaba aquí, 40 gentes. Y todo raja y pum, se caía, todo el mundo orando, ¿no? Y luego, yo decía, pues se caen, y no cambia nada. Y era mi duda. Yo decía, oye, cuando Dios te toca, hermano, la vida cambia, hermano. Cuando Dios te toca, pasa algo adentro en el alma. Y estas personas no, seguían hablando igual, chicas palabrotas, seguían actuando igual en pecado, fornicación, adulterio, mentira, robo, etc. Y domingo tras domingo se caían y nunca cambió nada en sus vidas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que trae el cambio en la vida del hombre? La palabra de Dios, hermano, no las cosas emocionalistas. ¿Me estoy explicando? Estoy tratando de hacer una comparación entre lo que es, lo que debe de ser y las cosas que se han metido a la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia en general. Aquí se practicaron y practicamos. Yo voy en medio. ¿Por qué? Porque yo fui enseñado a eso. Cuando yo era niño y adolescente, eso no existía en las iglesias. Pero después se empezó a meter eso, precisamente finales de los 80, principios de los 90, y fue algo muy exitoso. La gente pasaba y oraba por la persona, y luego decía, no, es que no me caí. ¿Sí? Y luego, no, pues como oraba yo, pues yo no, poco espiritual, muy poco fuá, muy poca unción. Entonces se iba corriendo el hermano, porque aquí estaba hablando alguna persona que consideraba muy espiritual, iba para allá y venía y se formaba en la fila para que orara fulanita o fulanita por él o por ella. Ahí está Martina, miren. Martina estuvo aquí, para que no digan que estoy echando mentiras. Ya oró fulanita por mí o por... ahora sí se caían. Pregunto, ¿el Espíritu Santo las tumbaba? Discúlpenme, pero no. Cuando yo vi la primera persona que el Espíritu Santo tumbó, yo era un niño, ¿sí? Y esa persona estaba en medio de la iglesia, estábamos en un tiempo de adoración, ¿sí? Y era una iglesia donde yo asistía, en Monterrey, de bancas, no eran sillas, eran bancas. Estábamos en la adoración y esta persona, yo empecé a verla, yo estaba tocando el piano, y yo empecé a ver a esa persona desde arriba, que se empezó a poner, que Dios le empezó a tocar de una manera tremenda, ¿sí? Y se empezó a poner hasta roja la persona y empezó a llorar, y yo dije, ay Señor, algo le está pasando. ¿Sí? Dios le estaba tocando a esta persona, traía unos problemas muy tremendos. Y Dios empezó a operar, a trabajar, a sanar su alma. Y me acuerdo que esta persona de repente vi que se agarró de la banca de adelante, ¿sí? Y se agarró de la banca de adelante, miren. Y luego se empezó y veía donde se resistía y no se quería. Y iba abajo y para abajo, hasta que ya no vi. El Espíritu Santo la tumbó, pero yo vi un cambio en esa persona. Un cambio real en la vida de esa persona, y Dios sanó, y eso que tenía esa persona jamás regresó. ¿Sí? Y más o menos por ese estilo va las personas que yo he visto que el Espíritu Santo ha tumbado. Y aclaro, sí creo que el Espíritu Santo hace eso. Para que no me decir, ay, el pastor ya dijo que eso, no cree en eso. No, discúlpeme, sí creo, pero creo en eso cuando el Espíritu Santo lo hace, pero también sé cuando la persona lo hace por emoción, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay frutos.
no hay frutos. Hay más manifestaciones. Bueno, voy a pasar a lo último. Yo sé que ya es tarde, hermano, pero si me aguanta unos 15 minutos más, ¿sí? Porque apenas voy a entrar a lo mero bueno, Bueno, esto también está muy bueno. Estamos en la perversión del culto cristiano, Uno muy especial, hermano. Una perversión que comenzó a suceder dentro de las iglesias cristianas fue lo que se llama cultos de alabanza. Ah, caray, ¿qué no es este el culto de alabanza? No. Cultos de alabanza. Lo que estamos nosotros celebrando es un culto a Jehová. Venimos a rendirle culto a Jehová. Culto de alabanza es otra cosa. Eso lo inventó el hombre. Eso no existe. ¿Sí? Cultos de alabanza. Y quiero ser muy cuidadoso en este punto en especial, porque no quiero que se malinterprete. Alabar a Dios, cantarle, danzarle, adorarle, tocar para Él, panderear, es algo para lo que nosotros fuimos creados. Dios nos creó para alabarle. Tan es de Dios esto, que en el cielo es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad, alabándole a Él, cantándole, ¿sí? Fuimos creados para eso. Pero voy a tratar de ser claro en este punto. Mire, uno de los reformadores de la iglesia, llamado Juan Calvino, fue el que creó este orden que conocemos usted y yo en la iglesia. Él fue el que institucionalizó los cultos cristianos así, como que, un canto de alabanza o 2 cantos de alabanza y luego la adoración y luego la predicación. O sea, este orden que conocemos usted y yo lo estableció Juan Calvino y fue algo muy bueno, fue de mucha bendición tener un tiempo de alabanza y adoración y el tiempo de la palabra. Así es como lo conocemos. Fue muy bueno. Bendijo a la iglesia. Esto bendijo a la iglesia. Pero en los 80s comenzó a haber un desequilibrio muy grande, ¿sí? Ya que de tener tiempos de alabanza normales, se comenzaron a tener tiempos de alabanza eternos, hermano. De 1 hora y media, de 2 horas, de 3 horas, hasta de 4 horas, hermano. En cada reunión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que comenzó a suceder? La palabra comenzó a dejarse de enseñar y se dejó como algo que no tenía importancia, la enseñanza de la palabra de Dios. Era mucha alabanza, mucho gozo. Y otra, y brinque, y danza, y bla, bla, bla. Nada más que la palabra de Dios es el fundamento del cristiano. Y si el cristiano no conoce el fundamento que es la palabra de Dios, los brincos, los gritos y todo eso no forman a un creyente, ¿sí?, que sea salvo. Forman un creyente alegre. Gloria al Señor. Qué bueno que alabemos al Señor. Y no estoy diciendo que el tiempo de alabanza es malo, entiendas esto. El problema es que empezó a haber un desequilibrio muy, muy grande en esto, y la palabra dejó de verse como lo importante que es. Y una generación de niños, adolescentes y jóvenes crecieron enseñados así. ¿Sí? Por eso las generaciones de hoy no conocen la palabra de Dios. Y me refiero básicamente casi a las generaciones de mi edad hacia abajo. No conocen la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Cuando la verdad es que la alabanza es para Dios y nosotros nos gozamos, y la palabra, hermanos, es para nosotros, porque es Dios hablando a nuestros corazones. Tiene que entenderse esto, cada cosa en su lugar, y todo tiene su tiempo y es la manera correcta, hermano.
Miren, los 90s, y con esto voy a terminar, le voy a platicar una experiencia propia. Yo he aprendido, Dios me ha enseñado a base de disciplina y hasta de azotes, ¿sí? Porque usted entenderá que no hay nadie perfecto más que el Señor Jesucristo. Y yo vengo de una generación de pastores, ¿sí?, que yo conocí, donde los pastores eran perfectos, nunca se equivocaban, nunca, o sea, siempre había una justificación hasta para sus errores. Y eso no es cierto. No hay ningún pastor que sea perfecto. Todos nos equivocamos y todos nos hemos equivocado alguna vez, nos seguimos equivocando y seguiremos equivocándonos, ¿sí? Pero lo que dice la palabra, hermano, eso es inamovible. Por eso le digo, no me crea a mí, lea lo que dice la palabra de Dios para que vea si le estoy enseñando lo correcto. Entonces, amo a Dios, hermano, porque como buen padre que es para mí, Él me disciplina y me azota, hermano. ¿Cuántos aman la disciplina y los azotes de Dios? Diga amén. Porque si Dios no lo disciplina y no lo azota es porque ya no es su hijo. Si estás en pecado y ya Dios no te llama la atención, no eres su hijo, ya te desechó. Cuidado. Entonces, le voy a platicar algo que me pasó, mire. Y a mí me azotó bien duro esta situación, porque yo no sabía que había caído en ese mover del Espíritu Santo de los cultos de alabanza. Yo no lo conocía. Esto pasó en los 90s, a mediados de los 90s me pasó, en esos cultos de alabanza. Mire, yo fui invitado a ministrar varias veces a un campamento en la ciudad o pueblo, creo que ya es ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Está como unas 3 horas más o menos, 3-4 horas de Monterrey, Nuevo León. Pues yo ya vivía aquí, yo estaba sirviendo a Dios aquí. Las iglesias que organizaban el campamento me pagaban mi traslado y todo para que yo fuera a dirigir la alabanza en esos campamentos. Y el primer año que yo fui, hubo una asistencia más o menos de 400 personas. No, pues 400 personas, se veía, era en medio de la montaña, precioso, una carpa grandísima, hermano, no sé, 50 por 60 metros, qué sé yo, estaba grandísimo, ¿sí? Iban iglesias desde Estados Unidos, de todo el país, y todos acampados en tiendas de acampar. Todos dormíamos ahí. Y el primer año, pues llegamos, empezamos la alabanza, y empezó la alabanza muy bonita, ¿no? Había ahí buen equipo, buena banda, cantos muy de poder que les dicen, que no sé por qué les dicen de poder, pero bueno, y empezamos con la alabanza. Oye, pues 45 minutos, 1 hora, yo dije, pues ahí muere ya, ¿verdad? Ya es suficiente la alabanza, la adoración. Y comenzó la gente a llorar, y comenzaba la gente a brincar y todo. Y había un hermano americano que era el que iba a predicar durante esas noches. Entonces yo iba a estar al frente de la alabanza y el hermano traía la palabra. Pero ese hermano era un enviado del pastor principal, ¿sí?, de Estados Unidos, que era el que organizaba ese campamento. Entonces, me acuerdo que estábamos en la adoración y pues Dios estaba ministrando a la gente, ¿verdad? Entonces el pastor estaba así de este lado, y postrado totalmente, acostado sobre el zacate. Y yo ya le dije a alguien, oye, dile al hermano que se levante, porque pues ya es hora de la predicación, ya. Pues yo ya vi la hora, era casi 1 hora. Y luego veo que nomás levanta la cabeza, y quién sabe qué le dijo en inglés al otro. Y ya viene y me dice, no, que no va a predicar, que le sigas todo, porque Dios está ministrando las almas. No, pues está bueno. No, pues seguimos 3 horas, 4 horas, hermano. Y la gente brinque, dance, hombre, gloria al Señor. No hubo ni una predicación en todo el campamento. No, pues gloria a Dios. Dije yo, qué tremenda la administración del Espíritu Santo. Wow. Al otro año llegamos. Llegué allá. Oye, 800 gentes, el doble. Que porque escucharon todo lo que había pasado el campamento pasado.
pues 800 gentes. Pues ahora vamos a darle. Y empezamos a la alabanza y todo el mundo brincando, danzando. Ya se organizaron panderistas y no, ahí estábamos todos. Y ya le dejo el lugar al hermano y el hermano no. Alaba y canta y que no sé qué. Pues otra vez todos los días 3-4 horas, hermano. Ya no aguantaba yo los pies. ¿Sí? Ya no sabía ni qué canto cantar, hasta lo repetíamos. Y no hubo palabra. Y yo, oh, qué bonito, o sea, super culto de alabanza. Qué tremendo el mover de Dios. Sí, porque era lo que se suponía, ¿no? Era lo que yo estaba viendo, que era la nueva unción, el nuevo mover de Dios. Oh, wow. Al tercer año llego, más de 1000 gentes, hermano, en el campamento. Y hubo un par de cosas una en especial que me llamó mucho la atención y que comenzó Dios a quebrantarme por dentro. Y lo digo con vergüenza esto que le voy a platicar. Lo digo con mucha vergüenza delante de mi padre. Recuerdo que yo iba caminando, ya para esto habían mandado hacer otra carpa para 800 personas, como de 80 por no sé qué tanta gente que había ahí. Y me acuerdo que yo iba caminando, da cuenta que allá estaba la plataforma donde estaban todos los instrumentos, y la gente estaba desparramada, imagínense 1000 y cacho de gentes. Iba yo caminando solo hacia donde estaba el teclado, porque yo iba a empezar a checar el sonido y todo eso. Y luego empezaron, y lo digo con mucha vergüenza, empezaron: Cristo, 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 Cristo. Pero me lo estaban diciendo a mí, hermano. Como echándome una porra. ¿Sí me explico cómo? Como se le dice a, no sé, en un salón de clases va a pasar alguien a representarlos y ahí están todos, Juan, 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 así. Empezaron según ellos Cristo y Cristo. Y yo no supe ni qué hacer, hermano. Y yo, mire, sentía nomás que me subía y me bajaba un calor, me dio mucha vergüenza. Pero eso, yo sentí algo que no estaba bien. A pesar de que parecía que estaban alabando al Señor Jesús, no es cierto. Sino que vieron que yo iba para allá, y como yo era el director de la alabanza, ¿sí? Todos estaban esperando y así como que wow. Entonces empiezo yo a caminar y no llegué, me regresé. Me desconcertó en mi alma y algo pasó adentro de mí, que yo creo que fue el Espíritu Santo que me empezó a redarguir y a tratar conmigo. Algo no estaba bien. Total, bueno, así pasó. En la noche, debo aclarar que ese año por primera vez fue el pastor de la iglesia. No el otro, sino ya estaba el pastor. También estaba el otro, pero fue el pastor. No, pues en la noche, pues ya sabíamos. No, ya había un super equipazo rentado, musicazo de todo, luces. No. Y 1200 gente que estaban así, esperando a pasar un super culto de 3-4 horas de puro brinco y brinco y darle y darle. ¿Sí? Con decirle que el equipo de panderistas eran 40 panderistas los que tenía yo ahí. ¿Se imagina de qué tamaño estaba el asunto? Y sillas y carros y trailers y autobuses y de todo. Y no, pues vamos a empezar, hermano. ¿Cuántos están listos? Ya mi cacho ya se escucha. Pues vamos a empezar y chunta, así. Y el Señor marchando. Y las panderitas y se escuchan 40 panderos pegándoles. Aquí son 3, ¿verdad? O 4. Y se escucha el golpanazo cuando todos le pegan. Imagínense allá. Y yo, ay Señor. Y sube más. Y órale. Y todos allá se veía que estaba la cosa. Pero no, hombre. Volteé a verlo. No, hombre, si apenas llevamos 1:15, dije. Y yo dije, pues es que es el Espíritu Santo, la unción, el mover del Espíritu de Dios, como los otros 2 campamentos, según yo. Cuando de repente, como a la hora 20, 1:30, desde allá veo que se deja venir el pastor con el traductor. Y yo, de seguro viene a decirme que le siga.
como me había dicho el otro. Todo esto lo estoy platicando con mucha pena, hermanos, ¿sí? Y me estoy poniendo como ejemplo porque no quiero que usted piense que nomás estoy echándole o diciendo cosas de otras gentes. Yo lo viví y a mí Dios me sacó de eso. Yo cometí estos errores, hermano. Por eso hablo con conocimiento de causa y sé de lo que estoy hablando perfectamente, ¿sí? Y estaba yo ahí, no hombre, chunta, y le pegamos todos los chuntas ahí. Remolineando, no, el éxito del campamento remolineando. Y remolineaban para allá, y remolineaban para acá. Y había un hermano que desde allá hacía, y lo hacía como 10 metros para acá, y luego le hacía. Y qué bueno, gloria a Dios, y así le danza, pues qué bueno, dánsele, gloria al Señor. ¿Sí? Y había de todo tipo de personas, ¿sí? Uno se agarraban así tipo como el celular, como cuando trae lo pone en vibrador. Yo no entiendo por qué hacen ese tipo de cosas, la verdad, sí. Decía, no, póngalo en silencio mejor. ¿Sí? O apáguelo. ¿Sí? Y total que había de todo tipo, mil y cacho de gentes, hermanos. Chorrocientas iglesias, varios cientos de músicos. Y panderistas eran los líderes. Fíjense, de esos 40 panderistas, los 40 eran líderes de la iglesia. Por ejemplo, Anita, el líder de panderos aquí. Anita era uno de los 40. Los otros 39 eran líderes en su iglesia. Aparte había no sé cuántos más panderistas, pero eran los mejores. Era el Dream Team de los panderistas. ¿Sí? No se diga de músicos y de todo lo demás. Total, veo que se levanta el pastor y yo. Sí, Señor, háblale, Padre. Ya le hablaste, Señor. Y yo estaba muy tranquilo ahí, muy confiado. Cuando llega el pastor, ¿sí? Y agarra el micrófono que yo tenía puesto en el pedestal, porque estaba tocando el piano. Y me dice en inglés, en el micrófono: no quieras tomarte el tiempo que es de la palabra. Pero con una cara. Y me quita el micrófono. Le dijo el micrófono en inglés. Y ustedes saben, ¿no? Guachaguaya. Yo entendí todo, ¿verdad? Pues bueno fuera que hubiera sido nomás en inglés. El traductor todavía se lo tradujo en español en el micrófono, ¿no? Y volteé y me dice: ¿quién te crees tú para tomar el tiempo que le pertenece a la palabra de Dios? Y frente a mil y cacho de gente. Yo he regañado a muchos aquí, les he llamado la atención, les he exhortado, ¿sí? Algunos han sido duros la llamada de atención, no levanten manos. Pero nunca los he regañado frente a 1000 personas, ¿verdad? Bueno, para que no se quejen. Hermanos, sentí una vergüenza tan tremenda. Recuerdo que inmediatamente se cortó lo que estábamos haciendo de ruido. Y cuando él me lo dijo, cuando me lo dijo el pastor, quedó un silencio total. Nada más escuchaba el viento. 1000 personas, o 1000 y cacho, congelados, hermano. Y yo, frente a todas esas personas, me acuerdo que solamente agaché mi cabeza. No supe ni qué pasó, ni cómo reaccionar, ni nada. Agaché mi cabeza, me hice para atrás. Y me acuerdo que todavía me iba yo caminando hacia atrás de la plataforma. Y el pastor todavía quién sabe qué me dijo. No me acuerdo, eso sí no recuerdo. Ya, yo me inmediatamente dije: Padre. ¿Sí? Y ya empezó el pastor y dijo: vamos a abrir la palabra de Dios. Y empezó a enseñarla. Empezó a enseñar la palabra. No, yo me bajé llorando, con una vergüenza que usted no se puede imaginar. Si alguna vez lo regaño frente a 1000 personas o alguien, algún siervo de Dios, me va a entender. ¿Sí?
En la mañana me acababan de aventar aquella porra, ¿se acuerdan de la que le dije? Y en la noche me estaban haciendo eso, el pastor. Fue gente a consolarme, a decirme que quién sabe qué. Ahí estuvieron, pero dentro de mí yo los escuchaba allá a lo lejos. Yo estaba con Dios. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sabe qué fue lo que yo recibí en ese día? Un azote de mi Padre eterno que me ama, el cual yo agradezco hasta la fecha de hoy. Y le alabo a mi Señor por ese azote que me dio. Lloré, hermano, ¿sí? Porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Yo pensaba que eso era lo que Dios quería y que así tenía que ser. ¿Cuántas personas hacen cosas para Dios pensando que así debe de ser, hermano? Cuando la palabra de Dios nos enseña otra cosa muy distinta. Ese fue el principio de un trato que Dios comenzó a tener conmigo y que tiene que ver con todo esto que he estado hablando desde la semana pasada y que voy a seguir hablando más adelante. Ese pastor sabía que no se iba a cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Solamente con la alabanza, que era necesaria que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que edifica al hombre. Hay algo muy tremendo en que Satanás quiere, hermanos, desviarnos, que no perseveremos en Dios. Satanás busca la manera de que tú no regreses a la senda antigua, de que no le entregues tu vida a Cristo, de que no se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Y lo hace de muchas maneras, con doctrinas torcidas, con fantasías espirituales que no tienen fundamento en la palabra de Dios, con gente que se acerca alrededor de ti, aún diciendo que es cristiana, ¿sí? Y no son otra cosa más que instrumentos de Satanás para desviarte de la sana doctrina. A través de problemas, de enfermedades, de desánimo, de tristeza, de cosas que tú vives. Pero ¿sabes por qué hace Satanás eso? Porque Dios lo que desea hacer es llenar tu vida de su presencia. Llenar tu vida del verdadero poder del Espíritu de Dios. De ese poder no que te tumba solamente, sino del poder que transforma la vida desde el corazón, hermano, y para una eternidad. De ese toque de Dios que no causa risa y risa incontrolable, supuestamente, sino del toque de Dios que te llena el vacío que sientes en el alma, que te quita la soledad, la tristeza, la depresión, hermano. Ese es lo que Dios quiere hacer. Satanás no quiere que pongamos nuestra vista en Dios. Satanás, yo sé que he intentado, y aquí hay gente que ha sido atacada en muchas formas por Satanás, pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere llenarte con el poder de su Espíritu Santo. Dios quiere que tengas la llenura del Espíritu Santo en tu vida, que seas lleno de Él. Yo no acepto eso de que cuando alguien se convierte a Cristo y luego le platica a algún hermano de la iglesia de que, ay, es que mira, yo siento bien bonito, no, yo no quiero salir de la iglesia, yo quiero siempre, ay, qué padre. Y nunca falta un amargoso que, ay, hermano o hermana, ahora se te va a pasar, hombre, así somos todos al principio cuando recibimos a Cristo en el corazón. Yo no acepto eso. Yo no lo acepto. Te voy a decir cómo lo veo yo. Un río seco, ¿sí? Está solo, pura tierra y piedras. Y cuando viene el agua, hermano, ¿sí? Cuando viene esa corriente fuerte de agua, viene haciendo ruido, viene haciendo mucho escándalo, va sacando todo el cochinero que hay. Pero después de que pasó esa creciente, o no sé cómo le llamen, ¿sí? Cuando dicen es que creció el río, ¿sí?
viene una paz, pero no porque el agua se haya terminado, sino porque ya salió todo aquel cochinero y viene la paz, y mira, y hasta más cantidad de agua. Esa agua, hermanos, es la presencia de Dios en tu vida. Esa agua es el agua de vida que es el Señor Jesucristo mismo. Yo no sé cómo esté tu vida, pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero la verdadera llenura del Espíritu Santo. Y Dios en este día, Él quiere llenarte, Él quiere llenarnos. No importa la edad que tengas, el Señor quiere llenar tu vida, porque tal vez desde hace mucho tiempo que no lo sientes. Tal vez desde hace mucho tiempo que no percibes esa presencia de Dios cerca de ti en tu vida. Pero Dios está hoy aquí. Yo quiero llamar a aquellos que yo sé que el Espíritu de Dios está a través de su palabra hablándote y hablándoles a sus corazones. Porque ¿sabes qué? Hoy Dios te quiere llenar de Él verdaderamente. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cerremos nuestros ojos. Le voy a pedir a los muchachos que pasen a tocar. Pero nada más un canto de adoración. Pero ¿saben qué? No te vayas de este lugar sin ser lleno, sin que Dios cambie tu vida. No te vayas como viniste, porque Dios desea cambiar tu vida hoy. Y quiero hacer una invitación y quiero animarte a que vengamos juntos a buscar de Dios. Te invito a que nos pongamos de pie. Aleluya. Aleluya. Y aquí hay gente que ha recibido la llenura del Espíritu Santo, es decir, la manifestación del hablar en lenguas. Pero también hay gente que no lo ha recibido. Y ¿sabes qué? El Espíritu de Dios quiere derramar esa manifestación en tu vida, porque eso está establecido, porque ese es el deseo de Dios. Porque si lo has dejado de hacer, es porque tal vez el enemigo te ha lastimado, tal vez porque otros te han lastimado, por vergüenza, qué sé yo. Pero hoy Dios está aquí porque Él quiere que tú y yo le presentemos nuestras vidas a Él y le digamos: Señor, aquí estoy, te necesito, mi Padre. Te necesito, Señor, más que nunca. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Y ¿sabes qué? Si quieres pasar aquí al altar, yo te invito a que vengamos juntos. Ven aquí, mi hermana, mi hermano, ven, joven, adolescente. Dios está en este lugar. Dios está aquí. Y Él está aquí para tocar, llenar nuestras vidas. Él está aquí para cambiar en nosotros todo aquello que nos está estorbando, toda esa carga que tú sientes. El Señor quiere quitarla de ti. Y olvídate de la hora, olvídate de quién está al frente, de quién está a tu lado, de qué van a pensar los demás. Pon tu mirada en aquel que es el dador de la vida, que se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el agua que llena verdaderamente el hombre. Esa agua que dijo Él: aquel que beba de mí jamás volverá a tener sed. Él es la fuente de agua eterna. Aleluya. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos como iglesia, rindiéndole adoración al Padre de los cielos, a nuestro Padre celestial, a Jehová nuestro Dios. Y comienza a hablar con Él. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Vacía, rinda, sia, shaya, baralabaquinda, saya, barabaquinda. Santo, santo, santo. Deja al Señor que comience a obrar en tu corazón. Es más, pídele a Dios: Dios, toca mi vida en este momento, Señor. Y aquellos que quieran entregar sus vidas a Dios, vengan aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Aquellos que se sientan cargados, aquellos que se sienten desanimados,
que de alguna manera han estado sintiendo que se enfría, que hay algo que en su interior se ha ido apagando, déjame decirte que Dios es el fuego abrasador que consume todo aquello que estorba. Oh, saya bakanda la bakiri basandi ria saya shanda. Santo, santo, santo. Santo, santo eres, Señor. Oh, santo, rabayaba kanda la bandi sia shanda. Santo, santo, santo. Oh, rabaquía vacía, rabasanda la vaquía. Dios está aquí. Dios está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Y no es algo imaginario. No es algo emocional solamente. Sí se me siente la emoción. Yo sé que aún hay gente ahí que está sintiendo su corazón latiendo al 100 por 1. Latiendo fuerte. ¿Sabes qué? Tu corazón está latiendo así porque Dios te está hablando. No te resistas a Él. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere tocarte en este día. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Alaba al Señor, mi hermano. Oh, santo eres. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos, Dios, al poder de tu presencia, al fuego, Señor, que desciende del cielo, que es tu Espíritu Santo. Clamamos a ti, Padre, como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Sucedan, Señor, como tú lo has prometido, Padre. Maravillas, Señor. Cambios. La bacari vacía, shanda la barría, baconda, saya barrianda, vaquía. Sigue adorando al Señor. Jóvenes, adolescentes, el Espíritu de Dios quiere bautizarte en lenguas del Espíritu. Hermanos que no tienen la llenura, que no han sido bautizados en lenguas. Hay un tiempo de Dios que Él está abriendo para nosotros, para ser llenos, bautizados, inundados de ese bautismo. Rabaquinda sia riabacanda la vacía shanda. Aleluya, aleluya, aleluya. Abayama sinda cariba sanda la vaquinda saya. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo eres. Adórale. Alábale de corazón. Preséntate a Él. La vacaria vacía.